Hoy lunes 20 de abril, Sevilla tiene 32 grados, Zaragoza tiene 32 grados, Toledo tiene 30 grados. Estamos en primavera, no en julio, no en agosto, en abril. Y hay algo que la AEMET no te está explicando en sus comunicados oficiales, algo que los medios están enterrando debajo de titulares de ola de calor inusual y fenómeno puntual. Porque esto no es puntual, esto tiene una física detrás, una mecánica atmosférica precisa, medible, reproducible. Y cuando entiendas exactamente qué está pasando en la troposfera sobre tu cabeza en este momento, nunca volverás a ver un parte meteorológico de la misma manera. La pregunta no es si hace calor, la pregunta es por qué hace este calor aquí, ahora, en este mes específico, con esta intensidad específica. Y la respuesta te va a incomodar, porque no tiene nada que ver con lo que te han contado. Hay familias en Córdoba que esta semana ya han encendido el aire acondicionado. En abril, están pagando la factura de agosto en primavera. Y lo van a seguir haciendo porque nadie les ha explicado el mecanismo real. Nadie les ha dado las herramientas para entender qué está pasando en la física del aire que respiran. Eso cambia hoy. Si has sentido este calor de abril como algo extraño, como algo que no cuadra, escribe un 1 en los comentarios. Estamos recopilando datos reales de personas reales en toda España, frente a las estadísticas oficiales que siguen llamando a esto una anomalía temporal. Quédate hasta el final, porque vamos a desmontar 3 mitos que la industria del confort climático lleva décadas construyendo. Y vamos a mostrarte la física exacta de por qué tu cuerpo y tu hogar son más vulnerables de lo que crees, y qué puedes hacer al respecto con menos de lo que cuesta un almuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que España tuvo 32 grados en abril? La respuesta oficial es inquietante. Los registros históricos de la Agencia Estatal de Meteorología muestran que las temperaturas que estamos viendo esta semana superan en más de 8 grados centígrados la media histórica para la tercera semana de abril en la península ibérica. 8 grados. Eso no es una desviación estadística menor. En términos termodinámicos, eso es una perturbación masiva del sistema. Pero aquí empieza el problema real. El problema no es que haga calor. El problema es que el sistema energético de millones de hogares españoles no está diseñado para gestionar calor extremo en abril. Los algoritmos de las compañías eléctricas calculan la demanda de refrigeración esperada por mes. Abril, históricamente, era un mes de transición, de ventanas abiertas, de consumo eléctrico moderado. Lo que está pasando ahora es que millones de hogares están activando sus sistemas de refrigeración semanas antes de lo previsto, generando picos de demanda que disparan el precio del mercado mayorista de electricidad en tiempo real. Y aquí está la trampa que nadie te explica. En España, el sistema de fijación del precio eléctrico funciona mediante el mecanismo marginalista del mercado OMIE. Esto significa que el precio que paga toda la red lo fija la última central generadora que entra en funcionamiento para cubrir la demanda. Y esa última central, la más cara, es siempre la de gas natural. Cuando todos encienden el aire acondicionado a la vez en un día de calor inesperado de abril, el precio marginal del kilovatio hora se dispara. No porque haya menos electricidad, sino porque hay más demanda de la que el sistema anticipaba para ese mes. Traducido a dinero real, esta semana de calor de abril puede costarle a una familia media española entre 15 y 25 euros adicionales en su factura eléctrica, multiplicado por los 18,5 millones de hogares que hay en España, multiplicado por las semanas de calor anómalo que se están acumulando año tras año. Estamos hablando de una transferencia masiva de riqueza desde los hogares hacia las compañías eléctricas, activada directamente por un fenómeno atmosférico que nadie te está explicando con honestidad. Porque los medios te dicen que hace calor. Lo que no te dicen es exactamente por qué. Y esa diferencia vale dinero, vale salud, vale, en algunos casos, la vida. En 2021, durante la ola de calor del noroeste del Pacífico en Estados Unidos y Canadá, murieron más de 1.400 personas. La temperatura en Lytton, Columbia Británica, alcanzó 49,6 grados centígrados. Un récord que superó en casi 5 grados el récord histórico anterior de esa región. Pero lo que los análisis posteriores revelaron es que la mayoría de esas muertes no ocurrieron porque no hubiera soluciones. Ocurrieron porque las personas no entendían la física de lo que estaba pasando en sus cuerpos y en sus hogares. No sabían qué hacer porque no entendían el mecanismo. El conocimiento, en términos literales y medibles, salva vidas. Y en términos financieros, te ahorra dinero. Mucho dinero. Ahora bien, el relato oficial sobre este calor de abril tiene una narrativa muy cómoda y muy vaga. El cambio climático. 2 palabras que lo explican todo y no explican nada. Porque el cambio climático es el sistema operativo. Pero lo que estás viendo esta semana en España tiene un mecanismo específico, un nombre técnico, una cadena de causas y efectos que puedes trazar en un mapa. Se llama intrusión de masa de aire sahariana de alta presión subtropical en latitudes medias, potenciada por el debilitamiento del chorro polar.
Vamos a desmontar esto capa por capa, porque cada capa te va a revelar algo que el parte meteorológico de televisión nunca te va a contar. La corriente en chorro polar, el jet stream en inglés, es una banda de viento que circula alrededor del Polo Norte a una altitud de entre 7.000 y 12.000 metros. Su función histórica ha sido actuar como una barrera dinámica que separa el aire frío polar del aire cálido subtropical. Esta corriente se mantiene coherente y fuerte gracias al diferencial de temperatura entre el Polo Norte y las latitudes medias. A mayor diferencia de temperatura entre el Polo y el Ecuador, más fuerte y estable es la corriente. A menor diferencia, más débil y más sinuosa. Y aquí está el núcleo del problema. El Ártico se está calentando a una velocidad que es aproximadamente 4 veces superior a la media global. Los datos del Instituto Alfred Wegener publicados en 2024 confirman que la amplificación ártica, ese fenómeno por el cual el polo se calienta más rápido que el resto del planeta, está reduciendo el diferencial de temperatura entre el polo y las latitudes medias de manera acelerada. Cuando ese diferencial se reduce, la corriente en chorro pierde energía. Y cuando pierde energía, empieza a ondular, a serpentear, a desviarse de su trayectoria circular normal, creando meandros gigantes que los meteorólogos llaman ondas de Rossby. Esas ondas son la clave de todo lo que estás viviendo esta semana. Cuando la corriente en chorro crea un meandro hacia el norte sobre el Atlántico, genera automáticamente un meandro compensatorio hacia el sur en otro punto. Ese meandro hacia el sur abre una ventana, una brecha en la barrera. Y por esa brecha, el aire sahariano, caliente, seco, cargado de polvo en suspensión y con temperaturas que en origen superan los 40 grados a nivel del suelo, asciende hacia el norte por la columna atmosférica y alcanza la península ibérica sin apenas resistencia. Este no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es la frecuencia y la intensidad. En los años 80, este tipo de intrusión sahariana de alta presión ocurría en España 1 o 2 veces por verano. Hoy, según los datos de la AEMET de los últimos 10 años, está ocurriendo entre 4 y 7 veces por año, en meses que históricamente estaban protegidos por una corriente en chorro fuerte. Meses como abril. La industria del clima, los fabricantes de aires acondicionados, las compañías eléctricas, conocen este mecanismo perfectamente. Lo modelan en sus proyecciones de demanda. Lo usan para calibrar su capacidad instalada y sus estrategias de precio. Lo que no hacen es explicártelo a ti, porque si lo entendieras, empezarías a hacer preguntas muy incómodas sobre el diseño de tus sistemas de refrigeración y sobre cuánto te están cobrando por enfriar un hogar construido con criterios del siglo XX para un clima que ya es del siglo XXI. La industria gasta millones para que olvides estas leyes físicas. Si quieres formar parte de la minoría que prefiere entender el sistema antes de que el sistema te facture por no entenderlo, suscríbete a este canal. Publicamos una nueva vulnerabilidad del sistema cada semana. Sin publicidad disfrazada de consejo, sin afiliados, solo física e historia. Ahora vamos a la parte que los medios nunca cubren. La parte que transforma este conocimiento de curiosidad intelectual en ventaja práctica real. ¿Por qué tu hogar se convierte en un horno con este tipo de calor específico, el calor sahariano de abril, de una manera que es cualitativamente diferente al calor húmedo de agosto? La respuesta está en 2 variables físicas que interactúan de manera brutal: la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, y en un tercer factor que casi nadie menciona: la inercia térmica de los materiales de construcción. El calor sahariano que llega a España en estas intrusiones de abril tiene una característica definitoria: es calor seco. La masa de aire que viene del Sáhara tiene una humedad relativa que puede estar por debajo del 15% cuando alcanza la península. Comparado con el calor húmedo del Mediterráneo en agosto, que puede tener humedades del 60% o 70%, esto cambia radicalmente la física de cómo ese calor interactúa con tu cuerpo y con tu hogar. Aquí entra la termodinámica básica que nadie te enseñó en el colegio, pero que afecta a tu vida cada día caluroso. El calor se transfiere entre materiales a través de 3 mecanismos: conducción, convección y radiación. En un día de calor sahariano seco, el mecanismo dominante es la radiación solar directa e indirecta. El Sol emite radiación electromagnética en el espectro visible e infrarrojo. Cuando esa radiación impacta sobre una superficie, parte se refleja y parte se absorbe. Lo que se absorbe eleva la temperatura del material. Y aquí está el problema crítico de la mayoría de los hogares españoles. El hormigón armado, el material dominante en la construcción española de las últimas décadas, tiene una capacidad de absorción térmica muy alta y una conductividad térmica de aproximadamente 1,7 vatios por metro por Kelvin. Esto significa que el hormigón absorbe calor durante las horas de sol y lo almacena en su masa, y luego lo irradia hacia el interior del hogar durante las horas nocturnas, cuando ya no hay sol exterior pero la temperatura interior sigue subiendo. Es un horno de almacenamiento térmico involuntario.
En un día de 32 grados como el de hoy en Sevilla, la temperatura superficial de una pared de hormigón expuesta al sol del mediodía puede alcanzar los 55 a 60 grados. Esa pared está irradiando calor hacia el interior del hogar como si fuera un panel radiante. Y ese calor almacenado en la masa del hormigón no desaparece cuando se pone el sol. Sigue irradiándose durante 6, 8, hasta 10 horas después. Es por eso que muchas personas constatan algo que intuitivamente no tiene sentido. A las 11 de la noche, con el sol completamente oculto y la temperatura exterior bajando, la temperatura interior de su hogar sigue siendo más alta que la exterior. El hormigón está descargando el calor que acumuló durante el día directamente sobre ellos mientras duermen. Y el sistema te vende la solución más cara posible para este problema. Un aire acondicionado de split de alta eficiencia de 2.500 euros instalado, consumiendo entre 1.000 y 1.500 vatios por hora, peleando contra las paredes de tu propio hogar que están irradiando calor almacenado. Es como intentar enfriar una olla de agua caliente soplando sobre ella mientras el fuego sigue encendido por debajo. Ineficiente por diseño. Rentable por diseño para quien te vende el aparato y la electricidad. Si crees que esta información debe llegar a más personas antes de que paguen otra factura de verano sin entender por qué, dale a me gusta. Es la única forma real de romper el silencio del algoritmo sobre este tipo de conocimiento técnico. Pero la historia tiene una respuesta a este problema, una respuesta que lleva siglos funcionando, y que fue sistemáticamente abandonada no porque dejara de funcionar, sino porque no podía ser vendida a 2.500 euros por unidad instalada. Para encontrarla, tenemos que viajar al sur de España, no al sur de 2026, al sur de hace 1000 años. En el siglo X, Córdoba era la ciudad más grande de Europa Occidental. Con una población estimada de entre 100.000 y 500.000 habitantes, según las fuentes, superaba en población y en sofisticación técnica a París, Londres o Roma en ese periodo. Y el califato de Córdoba tenía un problema que hoy nos resulta enormemente familiar. Un calor sahariano brutal en verano, con temperaturas que superaban los 40 grados, y la necesidad de mantener habitables los espacios interiores de palacios, mezquitas, mercados y viviendas sin ningún sistema eléctrico. La solución que desarrollaron los ingenieros del califato, y que habían heredado y refinado de la arquitectura persa, romana y norteafricana anterior, era un sistema integrado de gestión pasiva del calor que operaba sobre principios físicos que hoy podemos describir con precisión matemática. El primero era el patio central, no como elemento decorativo, como máquina térmica. El patio de la arquitectura andalusí funcionaba como un pozo de aire frío. Durante la noche, el aire se enfriaba en el espacio abierto del patio y descendía por convección natural, porque el aire frío es más denso y pesado que el aire caliente, acumulándose en el nivel inferior. Las habitaciones circundantes, abiertas al patio a través de arcos y celosías, recibían ese aire nocturno frío a través de la conducción convectiva natural. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a calentar el exterior, el patio ya estaba lleno de una reserva de aire frío. Las paredes gruesas de piedra y adobe, con conductividades térmicas muy inferiores al hormigón moderno, retardaban la penetración del calor exterior durante horas. El segundo elemento era el agua. Las fuentes, los estanques y los canales que caracterizaban los patios andalusíes no eran solo estética, eran sistemas de enfriamiento evaporativo. La física del enfriamiento evaporativo es precisa y elegante. Cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso, el vapor, necesita absorber energía para romper las fuerzas de cohesión molecular entre las moléculas de agua. Esa energía se llama calor latente de vaporización, y su valor para el agua es de aproximadamente 2.260 kilojulios por kilogramo. Esa energía no viene de ningún generador, viene del aire circundante. El agua absorbe calor del aire para evaporarse, y al hacerlo, reduce la temperatura del aire de contacto. En condiciones de baja humedad relativa, como las del calor sahariano que estamos viviendo esta semana, ese proceso es especialmente eficiente porque el aire seco tiene una gran capacidad para absorber más vapor antes de saturarse. En términos prácticos, un estanque de agua de apenas 4 metros cuadrados de superficie en un patio andalusí puede reducir la temperatura del aire del patio en 4 a 8 grados centígrados en condiciones de calor seco. Sin electricidad, sin compresores, sin refrigerantes, sin factura mensual. El tercer elemento era el mashrabiyya, la celosía de madera tallada. Estos paneles perforados, que en Oriente Medio tomaban formas distintas pero cumplían la misma función, no eran solo privacidad visual, eran reguladores de flujo de aire. Al reducir la sección de paso del aire, lo aceleraban localmente por el principio de Bernoulli, creando una brisa perceptible en espacios donde el viento exterior era mínimo. Y al filtrar la radiación solar directa, permitían la ventilación cruzada sin la entrada directa del calor radiante del sol. Estos tres sistemas, el patio como pozo de frío, el agua como intercambiador evaporativo y la celosía como acelerador de flujo, funcionaban juntos como un sistema de climatización pasiva integrado, que mantenía el interior de las viviendas califales
entre 8 y 12 grados por debajo de la temperatura exterior durante los peores días del verano andaluz. 12 grados. Sin un solo vatio de electricidad. Sin un solo euro de factura mensual. ¿Y dónde está ese conocimiento hoy? Enterrado bajo décadas de construcción especulativa, normativas que priorizan la densidad edificatoria sobre la eficiencia bioclimática, y una industria del aire acondicionado con un mercado global valorado en más de 270.000 millones de dólares anuales que no tiene ningún incentivo económico para que tú recuerdes que el patio andalusí existió. ¿Confías en que la tecnología moderna puede superar lo que la física básica ya resolvió hace 1000 años? ¿O crees que estamos pagando el precio de haber olvidado deliberadamente esas soluciones? Déjame tu argumento en los comentarios. Quiero leer qué piensas sobre la relación entre el conocimiento antiguo y la dependencia energética moderna. Ahora llega el momento de la información que puedes aplicar esta semana, no el año que viene. Esta semana, con este calor de abril que no va a desaparecer. Vamos a construir el principio del patio andalusí en el contexto de un hogar moderno. No necesitas reformar tu edificio, necesitas entender la física y aplicarla con lo que tienes. El primer principio es la ventilación cruzada nocturna estratégica. Este es el fundamento de todo lo demás. El objetivo es cargar tu hogar de frío nocturno para que pueda resistir el calor diurno durante el máximo número de horas posibles. El error que comete la mayoría de la gente es mantener las ventanas cerradas durante el día para que no entre el calor y abrirlas un poco por la noche, de manera aleatoria. La ventilación cruzada correcta requiere crear un diferencial de presión que genere un flujo de aire activo, no pasivo. Esto significa identificar en tu hogar cuál es el punto de entrada del viento nocturno y cuál es el punto de salida opuesto. Abre las ventanas del lado de entrada al mínimo, creando una sección reducida que acelere el aire por efecto Venturi. Abre las ventanas del lado de salida al máximo. Este diferencial de apertura crea un flujo de aire activo que puede renovar el volumen de aire interior de un hogar de 80 metros cuadrados entre 15 y 20 veces por hora. Cada renovación de aire reemplaza el aire caliente almacenado en el hogar por aire exterior más frío. Si la temperatura exterior a las 2 de la madrugada en Sevilla es de 18 grados y la interior es de 28, tienes una diferencia de 10 grados de trabajo térmico disponible. Ese trabajo vale dinero. Úsalo. El segundo principio es el enfriamiento evaporativo de emergencia. Este es el equivalente moderno del estanque andalusí. Y cuesta literalmente menos de 5 euros. Necesitas un recipiente de al menos 5 litros de agua, una tela de algodón de alta densidad, preferiblemente una sábana o toalla vieja, y un ventilador de mesa o de suelo que ya tengas en casa. Moja completamente la tela en agua fría. Escúrrela para que no gotee pero quede completamente saturada. Y cuélgala frente al ventilador, dejando espacio entre la tela y las aspas. El ventilador fuerza el paso de aire a través de la tela mojada. Al pasar por la tela, el aire provoca la evaporación del agua. La evaporación consume calor del aire. El aire que sale al otro lado de la tela puede estar entre 5 y 10 grados más frío que el aire de entrada, dependiendo de la humedad relativa del ambiente. En el calor sahariano seco de esta semana, con humedades por debajo del 30%, la eficiencia de este sistema es máxima. No es máximo confort. No reemplaza un aire acondicionado en un día de 40 grados con sol directo. Pero en una habitación cerrada a las 11 de la noche, con la temperatura interior a 30 grados, esta solución puede reducir la temperatura percibida en 7 u 8 grados, permitiéndote dormir sin encender el aire acondicionado. Una noche de sueño sin el aire acondicionado encendido durante 8 horas son aproximadamente 10 a 14 euros de electricidad ahorrados al precio actual del mercado en España. Cada noche. Multiplícalo por las semanas de calor anómalo que se aproximan. El tercer principio es el blindaje térmico de superficie. Recuerda la física de las paredes de hormigón absorbiendo y irradiando calor. El objetivo es interceptar esa radiación antes de que llegue a la superficie de la pared. Cualquier elemento que interponga una capa de aire estático entre el sol y la pared exterior actúa como un aislante. Una persiana exterior bajada durante las horas de máxima radiación, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, puede reducir la ganancia térmica de esa pared en más del 60%. No una persiana interior, una persiana exterior o un toldo. La diferencia física es fundamental. Si el elemento de sombra está en el exterior, intercepta la radiación antes de que impacte en el vidrio o la pared. Si está en el interior, el calor ya ha penetrado el vidrio y está dentro del espacio habitable. El toldo exterior es tecnología de blindaje térmico pasivo. La cortina interior es decoración. Estos tres sistemas, ventilación cruzada nocturna, enfriamiento evaporativo activo y blindaje de superficie exterior, combinados, pueden reducir la dependencia del aire acondicionado entre un 40 y un 70% durante los días de calor seco de las intrusiones saharianas. En términos anuales, para una familia media española, eso representa entre 200 y 450 euros que no van a la factura eléctrica, dinero que no va al mercado marginalista del gas, dinero que no alimenta el mecanismo que describimos al principio de este documental.
Y todo esto está fundamentado en la misma física que los ingenieros del Califato de Córdoba aplicaban hace 10 siglos. Física que nunca fue desacreditada. Física que fue deliberadamente ignorada porque no se puede poner en una caja, patentar y vender en cuotas mensuales. Esto no termina aquí. Esta primavera es solo el primer acto. Los modelos de circulación atmosférica del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo indican que las condiciones estructurales que generan estas intrusiones saharianas, el debilitamiento del chorro polar, la amplificación ártica, el aumento de la frecuencia de las ondas de Rossby de alta amplitud, no son una anomalía de 2026, son la nueva topografía del sistema climático europeo. España va a experimentar entre 20 y 35 días adicionales por año, con temperaturas que superen históricamente los percentiles del 95 en cada mes del calendario, incluyendo los meses de invierno en el sur, incluyendo los meses de primavera en toda la península. El sistema climático ha cambiado de régimen, no está en proceso de cambiar, ya cambió. Y la industria del confort climático ya lo sabe. Sus proyecciones de venta para el sur de Europa hasta 2035 están diseñadas exactamente alrededor de esta nueva realidad. Están esperando que tú llegues al verano sin preparación, con el calor ya instalado en tu hogar, con la urgencia de comprar una solución cara e inmediata. La física que aprendiste hoy es tu margen de ventaja antes de que llegue ese momento. Ahora que sabes cómo proteger tu hogar del calor con física y sin facturas, estás ignorando el mayor peligro paralelo. Ese dinero que estás ahorrando en la factura eléctrica está perdiendo valor en tu cuenta bancaria a un ritmo que la industria financiera no quiere que calcules. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para ver los 3 activos tangibles que las élites están acumulando antes del próximo shock inflacionario y por qué el efectivo en el banco puede ser más peligroso que el calor de abril.